El granero de cría de las hermanas Pike, 37 hombres fueron hallados encadenados allí tras décadas desaparecidos. Eso es lo que la Policía Estatal descubrió en 1901 en las montañas de Virginia Occidental. Pero la pesadilla no fue el descubrimiento, sino cuánto tiempo todos lo supieron. Durante 20 años, desaparecieron hombres a lo largo de la vieja carretera Pike. Jóvenes viajeros, vagabundos que buscaban trabajo, llegaron a la granja Pike y desaparecieron. La gente murmuraba acerca de las dos hermanas que vivían solas allí, Elizabeth y Martha Pike. Murmuraban acerca de sus prácticas profanas y su habilidad para hechizar a los hombres. El sheriff Brody culpó a las montañas. Accidentes. Pero cuando ese periodista de Charleston empezó a preguntar, descubrió algo peor que un asesinato. Un granero lleno de hombres destrozados, algunos de ellos sin recordar siquiera sus nombres. Hombres explotados, criados, mantenidos como animales. El periodista creyó que estaba siguiendo una noticia, pero se convirtió en la víctima 38. ¿Cómo puede todo un pueblo quedarse callado mientras decenas de hombres sufren a solo millas de distancia? El polvo helado nunca se asentó del todo en Black Creek. Se pegaba a todo, como un sudario gris, que dejaba al pueblo de montaña suspendido entre estaciones. Thomas Abernathy sintió el polvo en la garganta al descender del tren de la mañana. Su cartera de cuero, abultada, guardaba recortes de periódicos y fotografías de hombres desvanecidos. 26 años y ya demasiadas preguntas sin respuesta. Había venido desde Charleston tras la pista de rumores sobre una historia que la mayoría de la gente sensata habría descartado como folclore de montaña. Pero Thomas había aprendido hacía tiempo que las verdades más perturbadoras solían esconderse tras las explicaciones más cómodas. Las denuncias de desaparecidos tenían 2 décadas de antigüedad, esparcidas por condados como migas de pan que no llevaban a ninguna parte. La mayoría, vagabundos. Hombres que buscaban trabajo en las minas de carbón, o que recorrían los valles aislados de Virginia Occidental. Jóvenes de manos callosas y bolsillos vacíos que habían llegado a las montañas y jamás habían regresado. Los archivos eran escasos, repletos de la indiferencia despreocupada de la policía de un pueblo pequeño, más interesada en mantener la paz que en encontrar respuestas incómodas. Pero Thomas había notado lo que otros habían pasado por alto o habían preferido ignorar. Todas las desapariciones habían tenido lugar en un radio de 10 millas de la antigua carretera Pike, un camino de tierra serpenteante que atravesaba las partes más remotas del condado antes de morir en una sola y destrozada granja. El sheriff Brody se sentó detrás de su escritorio como si estuviera enraizado. Su corpulencia llenaba una silla que claramente había visto días mejores. Sus ojos mostraban la resignación de alguien que había estado demasiado tiempo tratando de explicar lo inexplicable. «Está perdiendo el tiempo, hijo», dijo sin alzar la vista de la pila de papeles que pretendía leer. «Estas montañas devoran hombres, siempre lo han hecho. Las minas se hunden, los ríos se desbordan, los hombres se pierden en el bosque y mueren congelados en invierno. No hay nada que explicar, solo la naturaleza reclamando lo suyo». Pero Thomas había leído los informes. Había visto el patrón que Brody no podía o no quería ver. «¿Y qué hay de las hermanas Pike?», preguntó, notando que la mandíbula del sheriff se tensaba, casi imperceptiblemente. Su nombre parece surgir en varias declaraciones de testigos. Hombres avistados en esa dirección antes de desvanecerse. La risa de Brody fue seca, amarga. «Las Pike se cuidan solas. Siempre lo han hecho. Elizabeth y Martha han vivido allí desde la muerte de su padre hace 15 años. Los aldeanos las dejan tranquilas y ellas nos dejan en paz a nosotros. Así es como es en un lugar como este». Finalmente levantó la vista, sus ojos tan fríos como piedras de arroyo. «Haría bien en recordarlo, señora Abernathy. No queremos extraños causando problemas donde no los hay». El pueblo parecía repetir la advertencia de Brody. La charla se interrumpía cuando Thomas entraba en la tienda general, en la oficina de correos, en la pequeña cafetería que servía un café tan fuerte que te arrancaba la pintura. Los ojos lo observaban con la intensidad desconfiada de quien resguarda algo valioso y delicado. Cuando preguntó por los hombres desaparecidos, por la carretera Pike, por cualquier cosa que pudiera ayudar en su investigación, se encontró con un silencio calculado y ensayado. Los pocos que hablaban solo daban lugares comunes acerca de los peligros de la montaña y la mala costumbre de los vagabundos de vagar.
La Sra Caldwell, la anciana que dirigía la pensión en la que Thomas había alquilado una habitación, la que habló por primera vez de los susurros. Le llevó café su segunda noche. Sus manos temblaban mientras dejaba la taza. Está pidiendo que desentierre cosas que deberían permanecer enterradas, dijo sin rodeos. Las Pike no son normales, nunca lo han sido. Su padre ya era raro, que en paz descanse. Pero esas chicas, algo anda mal con ellas. Malo de alma. Thomas se inclinó hacia adelante, la tensión en el muro de silencio del pueblo rompiéndose. ¿Qué quiere decir, Sra Caldwell? Ella miró hacia la ventana, como si esperara a alguien escuchando en la noche. Ellas enamoran a los hombres, murmuró. Eso es lo que la gente dice. Los hombres escalan esa montaña hasta su hogar y ya no son los mismos. Algunos no regresan. Siempre ha sido así, desde que eran jóvenes 20 años. Viajeros, en su mayoría. Hombres que pasan y que nadie notaría que faltan. Las palabras de la anciana se dispersaron en el aire como humo, imposible de asir, pero imposible de ignorar. Thomas se aferró a los detalles, pero la Sra Caldwell ya se había replegado tras el mismo muro de silencio que defendía al resto del pueblo. Será mejor que termine aquí y vaya, dijo, tomando su plato vacío de la cena con manos temblorosas. Hay piedras que es mejor no mover. Pero Thomas se había hecho un nombre desenterrando piedras, cavando donde otros temían mirar. La mañana siguiente amaneció gris, y con la promesa de lluvia, el clima ideal para lo que tenía en mente. Le dijo a la Sra Caldwell que iba a escribir una historia sobre la vida en los apartados valles de Virginia Occidental, una historia humana sobre las familias que vivían en un lugar que el resto del mundo había olvidado. No era una mentira completa, pero la verdad que sospechaba que descubriría era mucho más oscura de lo que jamás aparecería en un periódico de buena reputación. La carretera Pike era lo suficientemente ancha para una carreta, serpenteando a través de bosques tan espesos que parecían engullir sonido y luz. Thomas anduvo casi una hora antes de que los árboles por fin se abrieran en un claro donde la granja Pike yacía como una bestia herida. La casa era sencilla, una cabaña de madera demasiado expuesta al frío y al abandono. Pero fue el granero lo que hizo que a Thomas se le pusiera la piel de gallina. Un edificio bajo que parecía extrañamente fortificado para un lugar tan aislado. Vigas de madera reforzaban las paredes y las ventanas habían sido bloqueadas desde dentro con tablones que parecían recién colocados. Cerraduras de hierro macizo protegían las puertas, más de lo que ningún granero tenía derecho a exigir. Mientras Thomas estaba de pie al borde del claro, un sonido llegó desde dentro del granero que le heló la sangre. Era un zumbido, bajo y constante, extrañamente triste, como si alguien en el interior estuviera cantando una nana para sí mismo, en medio de una desesperación inimaginable. El sonido se elevaba y descendía en una cadencia casi hipnótica, a veces acompañada de otras voces en una armonía que sugería una familiaridad ensayada con el ritual que se desarrollaba tras esas ventanas tapiadas. El miedo se apoderó de Thomas, el tipo de miedo visceral que decía más de lo que podía razonar. Cada instinto le decía que se diera la vuelta y volviera por ese camino de montaña, que olvidara lo que había oído y fingiera que los susurros de Black Creek eran solo supersticiones de un pueblo pequeño. Pero el periodista en él, el que lo había traído a este lugar desolado, le exigió que se quedara y descubriera la fuente del zumbido, de las herraduras y de los 20 hombres que habían entrado en estas montañas y nunca habían salido. La puerta de la granja se abrió antes de que Thomas pudiera llamar, como si lo hubieran estado observando desde que entró en el claro. La mujer en la puerta era alta, angulosa, su rostro marcado por el rigor de la montaña y algo más profundo, algo que se había endurecido en una sospecha perpetua del mundo más allá de sus tierras. Elizabeth Pike lo observó con ojos que no mostraban calidez ni interés en la razón por la que un extraño había trepado por su camino de montaña en una mañana gris de octubre. Solo esperó, sus manos fuertes aferradas al marco de la puerta, como si fuera a cerrarla de golpe a la primera señal de problemas. «Señorita Pike», dijo Thomas, quitándose el sombrero con estudiada cortesía. «Soy Thomas Abernathy, de la Gaceta de Charleston. Quería hablarle de la vida en estas montañas, quizás para un reportaje sobre las familias que viven aquí».
La mentira se deslizó con facilidad, envuelta en la clase de deferencia reverente que abría puertas en las comunidades rurales. Pero el rostro de Elizabeth no se relajó. No hablamos con gente de periódicos, dijo, su voz con la absoluta intención de alguien acostumbrado a tener la última palabra. No tengo nada que decir que le importe a la gente de la ciudad. Desde detrás de ella, una risa suave y musical le puso la piel de gallina en los brazos a Thomas. Otra mujer apareció en la puerta, más baja que Elizabeth, pero con los mismos rasgos agudos. Donde la cara de Elizabeth era de piedra, Martha Pike parecía una niña de 40 y tantos años. Su sonrisa era demasiado amplia, demasiado hueca, como una máscara pintada que nunca se había quitado. Ahora, hermana, dijo Martha. Su voz tenía el tono cantarino que se usa para hablarle a un niño. Quizás el caballero solo tenga curiosidad por saber cómo servimos al Señor en nuestra humilde forma. ¿No sería bueno contarle a alguien cómo vivimos según su palabra? Le dirigió esa sonrisa inquietante, y algo helado se arrastró por la columna de Thomas. Somos mujeres temerosas de Dios, señora Abernathy. Hemos cultivado esta tierra y hecho su labor por 15 años, desde que nuestro amado padre partió a la gloria. La mandíbula de Elizabeth se apretó, pero se apartó, para dejar que Thomas entrara en el porche cubierto. El interior de la granja era sencillo pero limpio, amueblado con el tipo de muebles rústicos que hablaban de aislamiento y autosuficiencia. Escrituras religiosas forraban cada pared, hierbas secas colgando en manojos de las vigas. El olor era intenso, salvia y lavanda, y algo más que Thomas no podía ubicar, algo medicinal, algo dulce. Durante casi una hora, las hermanas hablaron de sus vidas sencillas, con el aire ensayado de quienes habían contado la historia muchas veces. Cuidaban su jardín, dijo Elizabeth, y tenían algunas gallinas. Rezaban las escrituras y rogaban por las almas de los desafortunados. Martha asintió a todo lo que decía su hermana, interponiendo alguna exclamación sobre la belleza de la creación de Dios y la tranquilidad de su soledad. Era una representación, se dio cuenta Thomas, tan refinada como cualquier obra de teatro. Cada palabra había sido ensayada, cada movimiento calculado para mostrar la imagen de dos mujeres solitarias que habían hallado consuelo en la fe y el trabajo. Thomas casi lo creyó. Las historias que había oído en el pueblo empezaron a parecer el cotilleo cruel de la gente resentida, con cualquiera que fuera diferente, cualquiera que viviera fuera de sus límites. Las hermanas Pike eran raras, sí, pero muchas personas de la montaña eran raras para los estándares de la ciudad. Tal vez los desaparecidos realmente habían sido víctimas de la naturaleza, y las hermanas eran solo chivos expiatorios convenientes para una comunidad que no quería admitir que a veces la gente simplemente desaparecía sin más razón que lacumbiazos. Mala suerte y el error de juicio. Estaba a punto de marcharse cuando lo vio. El pájaro de madera estaba en una mesita al lado de la puerta, tan bien tallado que parecía a punto de levantar el vuelo. Thomas había examinado cientos de carteles de desaparecidos. Había memorizado cada imagen, cada descripción, hasta que las caras se mezclaron en su mente. Pero ese detalle en particular se le había quedado grabado por lo preciso. Jacob Morrison, de 24 años, un artesano de la madera itinerante que había desaparecido 5 años atrás, mientras atravesaba el condado. El letrero decía que Morrison era famoso por tallar pajaritos, cada uno diferente, cada uno con su propia forma de detalle de plumas que los hacía parecer reales. El pájaro sobre la mesa de las hermanas Pike era exactamente el mismo que el de la foto de Morrison, hasta las pequeñas muescas que representaban plumas individuales y la forma en que la cabeza estaba ladeada, como si escuchara algo lejano. La racionalización de Thomas se derrumbó como un castillo de naipes. Y esto no era casualidad, ni imaginación, ni prejuicio de pueblo chico. Esto era una prueba, a la vista, como un trofeo. Pudo mantener la compostura el tiempo suficiente para agradecer a las hermanas por su tiempo y prometerles retratar sus sencillas vidas con la dignidad que merecían. Pero sus manos temblaban mientras regresaba por el sendero de la montaña, y el zumbido del granero parecía perseguirlo mucho después de que la granja se desvaneciera entre los árboles. Aquella noche, Thomas entró al juzgado con una destreza que habría sorprendido a cualquiera que lo conociera como un periodista decente.
La cerradura de la puerta trasera era antigua y estaba oxidada, rindiéndose ante su navaja de bolsillo y unos minutos de manipulación experta. El edificio se estremeció a su alrededor mientras corría hacia la sala de registros, guiada por el haz de su linterna eléctrica y una desesperación que bordeaba la locura. Los títulos de propiedad narraban una historia de adquisición sistemática que había escapado a la atención de cualquiera que le importara. Durante 20 años, las hermanas Pike habían ido adquiriendo en secreto todas las tierras que rodeaban su granja original, con dinero de origen desconocido. 12 terrenos distintos, todos pagados en efectivo, todos extendiendo sus posesiones más adentro del desierto, más lejos de miradas indiscretas. Habían construido un mundo propio, un lugar en el que lo que ocurriera quedaría oculto tras bosques y silencio. Los archivos de desaparecidos contaban una historia aún más sombría. Thomas extendió los informes sobre una mesa cubierta de polvo y vio el patrón surgir con aterradora claridad. Todos los hombres desaparecidos habían sido vistos por última vez cerca de la carretera Pike o preguntando por el camino a la granja Pike. Unos venían a trabajar, otros solo pasaban. Todos eran jóvenes. Todos viajaban solos. Todos habían desaparecido sin dejar rastro. Era casi el amanecer cuando Thomas descubrió la denuncia, enterrada al fondo de una caja de casos desestimados que había acumulado polvo durante una década. La escritura era vacilante pero legible. La de un predicador errante llamado Ezekiel Marsh, que había denunciado a las hermanas Pike por seducciones profanas y por mantener a un hombre en contra de su voluntad, en contra de la decencia cristiana y la ley humana. Marsh dijo que había visto hombres en la granja Pike actuando como sonámbulos, temerosos de mirarle a los ojos o de hablar en voz alta. Exigió una investigación y amenazó con llamar a la policía estatal si la policía local no hacía nada. El antiguo sheriff Brody había rechazado la denuncia como delirios de un borracho, anotando al margen que Marsh había sido hallado ebrio fuera del salón local en 3 ocasiones diferentes. No hubo investigación. No hubo preguntas. La denuncia había sido archivada y olvidada. Otra verdad incómoda, enterrada bajo la ignorancia deliberada. Thomas se sentó bajo la tenue luz de la mañana que entraba por las ventanas del juzgado, la denuncia temblando en sus manos mientras finalmente comprendía la magnitud de lo que estaba enfrentando. Esto no era solo una historia de hombres perdidos o mujeres extrañas de la montaña. Se trataba de una conspiración de silencio de décadas, de una sociedad que había preferido la comodidad a la conciencia, la conveniencia a la justicia. La verdad estaba presente, siempre lo había estado, esperando a alguien que cavara lo suficiente para descubrirla. El peso de 2 décadas de verdad enterrada se abalanzó sobre Thomas como una carga física mientras conducía de regreso por la carretera Pike 3 noches después, sus bolsillos llenos de herramientas de robo que nunca había imaginado que necesitaría. La palanca se sentía extraña en sus manos, acero frío que hablaba de violencia y desesperación, no del periodismo cuidadoso del que siempre se había enorgullecido. Pero el pájaro de madera acechaba en sus sueños, y las caras de 37 hombres perdidos exigían más que preguntas cautelosas e investigaciones corteses. Exigían medidas, aunque eso implicara violar límites que nunca imaginé violar. La granja estaba oscura contra el cielo de octubre, sin luz en las ventanas que daban a la carretera. Thomas había estado observando la cabaña durante 2 noches, estudiando las rutinas de las hermanas con la paciencia de un hombre que sabía que la velocidad traería el descubrimiento, y el descubrimiento traería unirse a las filas de aquellos que habían entrado en estas montañas y nunca habían salido. Las hermanas se acostaban temprano y se levantaban con el sol, sus acciones tan previsibles como las lunas. A medianoche, los únicos ruidos provenían del granero, ese zumbido constante que nunca se detenía, interrumpido por otros sonidos que Thomas prefirió no investigar demasiado. La puerta del granero cedió a su empuje con un quejido de madera que pareció resonar en todo el valle. Thomas aguantó la respiración, esperando que las luces se encendieran en la casa de la granja, que las hermanas salieran corriendo con escopetas y furia justiciera. Pero la casa permaneció oscura, y después de lo que parecieron horas, Thomas se deslizó dentro del granero y cerró la puerta tras de sí. El olor lo golpeó primero. Cuerpos sucios, excrementos, algo más, algo medicinal,
y dulce que le revolvió el estómago. Su linterna arrojó sombras danzantes dentro, mientras sus ojos se adaptaban a la oscuridad. Y lo que vio allí lo atormentaría el resto de su vida. Estaban encadenados a las paredes y a las vigas de soporte como animales. Casi 3 decenas de hombres, físicos y mentales en estado de degradación. Algunos eran tan flacos que sus costillas se veían a través de una piel pálida como pergamino por años de sol. Otros se balanceaban, sus ojos vacíos fijos en la nada. Thomas se abrió paso entre ellos, como si caminara en su propia pesadilla, su linterna revelando rostros que iban desde adolescentes hasta hombres de unos 40 años. Algunos lo miraban con la esperanza de quien aún recordaba la libertad. Otros ni siquiera lo notaban. Las cadenas eran nuevas. Eslabones de hierro forjado atornillados a los cimientos del granero con la clase de permanencia que decía años de planificación. Cubos de agua y urinarios improvisados estaban esparcidos por la habitación, y en una esquina se amontonaban prendas sencillas y mantas que apestaban a abandono y desesperación. Fue detrás del granero donde Thomas halló a Samuel, un muchacho de no más de 25 años. Su cabello negro estaba enredado, pero sus ojos aún mostraban un destello de la inteligencia que alguna vez lo había caracterizado. Como muchos de los demás, Samuel se fijó en Thomas de inmediato, sus ojos fijos con reconocimiento y esperanza desesperada. «No eres uno de ellos», susurró, su voz ronca por falta de uso, pero con una necesidad que atravesó el aire sofocante del granero. «Tienes que sacarnos de aquí». Thomas se arrodilló a su lado, inspeccionando la gruesa cadena que sujetaba el tobillo de Samuel a un anillo de hierro clavado en la pared del granero. «¿Cuánto tiempo llevas aquí?», preguntó, aunque una parte de él temía la respuesta. 3 meses, tal vez 4, respondió Samuel, las palabras saliendo en ráfagas rápidas y temerosas, como si temiera que lo escucharan. «I was heading west, to the mines of Colorado». Me dieron de comer y me dieron una cama. Le dijeron que podía trabajar en su granja por unos días para hacer dinero para viajar. El té estaba raro, amargo, y cuando desperté estaba aquí. Señaló a los demás prisioneros con un gesto de cautela aprendida. Algunos de estos tipos han estado aquí años. Los ancianos ya ni se acuerdan de sus nombres. Las hermanas nos explotan para trabajar en el día, para arar sus tierras, para cuidar sus ganados. Pero por la noche, la voz de Samuel se apagó, y Thomas lo vio temblar a pesar del calor del granero. «¿Qué pasa por la noche?» «Vienen por nosotros», susurró Samuel. «No por todos, nunca por todos juntos. Eligen 1 o 2, a veces más si están inspiradas. Tienen rituales, ceremonias las llaman. Piensan que están creando algo limpio, algo santo, un nuevo linaje. Se dice que son las madres de un pueblo elegido. Nos drogan con hierbas para someternos, para hacernos olvidarnos de nosotras mismas, y luego nos vuelven a encadenar como si fuéramos ganado reproductor». El horror de la situación lo golpeó como una bofetada, la manera casual en que Samuel narraba atrocidades inimaginables. No eran solo hombres desaparecidos. Eran esclavos, prisioneros de una pesadilla que se había dejado persistir durante décadas, con una comunidad entera observando en otra dirección. «El pueblo lo sabe», repitió Thomas, «más para sí mismo que para Samuel. Deben saberlo». Samuel se rió, una risa amarga sin humor. «El pueblo conoce lo que desea conocer. El sheriff Brody viene a veces, siempre de día. Cuando estamos en los campos, las hermanas le dicen que somos jornaleros, hombres que trabajan por comida y cama. Él mira nuestras cadenas y las llama grilletes para que no escapemos con su posesión. Una solución conveniente, dice, para lidiar con vagabundos y alborotadores». Thomas se puso a tantear con la palanca la cadena de Samuel, en busca de algún punto vulnerable en los eslabones de hierro o en el anclaje que cedería a la palanca y la desesperación. El metal estaba en buen estado y firmemente anclado, pero Thomas había observado una tabla suelta en el suelo, cerca de donde se encontraba Samuel, que podría darle el ángulo que necesitaba. «Te voy a sacar de aquí», prometió, aunque no tenía idea de cómo liberar a todos estos hombres sin alertar a las hermanas, quienes llegarían corriendo. «Solo yo no bastaré», dijo Samuel, captando de inmediato lo que tenía en mente Thomas. «Si te llevas a uno de nosotros, sabrán que estuviste aquí.
Conmoverán a los demás. Seguro que los matan antes de que lleguen a exponerse. Necesitas ayuda. Trae a la policía estatal o a los alguaciles federales. Alguien con autoridad que Brody no pueda despedir o intimidar. Pero mientras Thomas trabajaba en la cadena, su mente girando con posibilidades, con planes, la puerta del granero se abrió detrás de ellos con un crujido que parecía anunciar el fin de la esperanza. Elizabeth Pike estaba en la oscuridad, su imponente forma recortada contra la luna como un ángel vengador de terrible propósito. En sus manos portaba el mango de un hacha, desgastado por el tiempo y manchado de oscuro por sustancias que Thomas prefirió no reconocer. Bueno, dijo, su voz peligrosamente tranquila, de alguna manera más aterradora que cualquier grito furioso. Parece que tenemos otro voluntario para la obra del Señor. Thomas se levantó, la palanca en sus manos de repente torpes e inadecuadas. Lo había imaginado mientras planificaba sus noches sin sueño, ensayando lo que diría si la descubrían, cómo justificaría su presencia, y tal vez persuadiría a las hermanas de liberar a sus cautivos. Pero ante la sonrisa helada de Elizabeth y la manera tan despreocupada en que sostenía su arma, todas sus palabras ensayadas se desvanecieron como la niebla de la mañana. No entiende, y empezó. Pero Elizabeth ya estaba en movimiento, cruzando el suelo del granero, con la gracia fluida de alguien que había hecho esto antes. Thomas hizo girar la palanca en un amplio arco que ella esquivó fácilmente, poniéndose a su alcance y dejando caer el mango del hacha sobre su cráneo con un crujido como de madera al astillarse. El dolor estalló en su cabeza mientras se desplomaba en el suelo del granero, su vista nublada y sus oídos zumbando con el eco del golpe. En la creciente oscuridad oyó a Samuel gritar su nombre. Oyó a los otros reclusos moverse en esa especie de desesperada agitación que hablaba de sueños repetidamente destrozados. Cuando volvió en sí, Thomas estaba encadenado a la pared junto a Samuel, su cabeza latiendo y su boca llena de sangre y hierbas amargas. El granero parecía diferente desde aquí, más pequeño y desesperado, saturado de la desesperación acumulada que pesaba en el aire como una presencia. Elizabeth se encontraba de pie ante él, su mirada recorriéndolo con el interés desapasionado de quien inspecciona una nueva pieza de ganado. «Bienvenido a la familia, señor. A Bernathy», dijo. Y Thomas se dio cuenta, con creciente horror, de que ya no era el autor de esta historia. Se había vuelto parte de ella, otra víctima, en una pesadilla que no parecía tener fin. El tiempo perdió significado en la oscuridad del granero Pike, ya no contado en días, sino en latigazos de agonía. Thomas se enteró de que las hermanas seguían un horario tan estricto como el de una fábrica, levantándose antes del amanecer para realizar su legítimo trabajo agrícola, mientras que sus prisioneros permanecían encadenados en la oscuridad, saliendo solo cuando la luz del día podía disfrazar sus esclavos como trabajadores contratados. El engaño era tan perfecto, tan ensayado, que Thomas empezó a entender cómo una sociedad entera podía hacerse la vista gorda ante los horrores que sucedían justo fuera de su vista, deliberadamente desviada. Fue en su tercera semana de cautiverio que Thomas vio la extensión de la metodología de las hermanas Pike. Martha entró al granero cargando una bandeja de madera llena de tazas de barro con lo que parecía ser té ordinario. Su sonrisa infantil nunca vaciló mientras iba de cautivo en cautivo con el cuidado de una niñera. Pero Thomas había aprendido a leer sus ojos. Había visto la inteligencia calculadora que se escondía tras su expresión en blanco. Al ponerse de rodillas junto a un anciano llamado Benjamin, que había estado allí tanto tiempo que solo respondía al nombre de 12, su voz tomó el tono cantarino de quien recita una escritura querida. «Beban mis amores», ronroneó, acariciando el cabello enmarañado de Benjamín con ternura maternal. «Esto les recordará su propósito, les recordará el hermoso trabajo que estamos creando juntos. El Señor los ha escogido a todos para algo limpio, algo santo, que el mundo no comprendería». Benjamin tragó sin oponerse, sus ojos ya vidriosos por la resignación de alguien cuyo espíritu había sido quebrado tan completamente que la sumisión era su único consuelo contra un dolor mayor. Thomas rehusó el té, recibiendo un golpe del mango del hacha de Elizabeth que le hizo ver estrellas. Pero incluso en su agonía, notó el cambio en Martha mientras su hermana asumía las responsabilidades de cumplimiento. La máscara infantil se deslizó como ropa vieja, dejando al descubierto una mente brillante y completamente loca. «¿Aún te crees mejor que nosotras?», le dijo Martha a Thomas,
Su voz ya no fingía inocencia. ¿Aún crees que conoces el bien y el mal, el bien y el mal? Pero aprenderás, como todos aprendieron. Estamos creando el cielo en la tierra, una alma a la vez, un niño perfecto a la vez, y nos vas a ayudar, te guste o no, tu mente orgullosa. La comprensión lo golpeó como una bofetada. Martha no era la simple cómplice de Elizabeth, no era la víctima sumisa de su hermana que él había imaginado. Ella era la arquitecta de toda su ideología, la mente perversa que había convertido el trauma personal en una supremacía femenina y una subyugación masculina. Elizabeth aportó la fuerza bruta y Martha el marco teológico, para justificar sus crímenes como una orden de Dios. Samuel le había avisado de lo peor. Le había preparado lo mejor que pudo para los rituales nocturnos, en los que el granero se transformaba en un templo, para la retorcida visión de pureza espiritual de Martha. Thomas aprendió a reconocer las señales, la forma en que las hermanas seleccionaban a sus víctimas, basándose en algún sistema arcano de rotación y preferencia. Cómo Martha cocinaba sus especialidades con hierbas que dejaban a los hombres conscientes pero sumisos. Marionetas tambaleantes que apenas podían recordar sus nombres por la mañana. Algunos de los reclusos de mayor edad llevaban años sometidos a drogación. Sus mentes estaban tan destrozadas por la medicación continuada que vivían en un estado de dependencia infantil. Fue en su cuarta semana de cautiverio que Thomas comenzó a darse cuenta de cómo algunos de los hombres simplemente se habían ido. Había un recluso al que llamaban 7 que había olvidado por completo su nombre de pila y que no respondía a nada más, que cumplía con su trabajo como un autómata de relojería. Cuando Thomas trató de preguntarle por su vida antes del granero, 7 lo miró con auténtica confusión, como si la idea de vivir en otro lugar fuera imposible de concebir. «Aquí es donde pertenezco», dijo 7, con la certeza del totalmente adoctrinado. «Las hermanas nos cuidan. Nos dan una razón. ¿Por qué querría irme?» Lo peor de su prisión no eran las cadenas, ni el trabajo esclavo, ni siquiera las violaciones nocturnas que Martha llamaba comunión sagrada. Era la aniquilación controlada de la individualidad, el desmantelamiento gradual de todo lo que definía a un hombre, hasta que no quedaban más que piezas utilizables para las hermanas. Thomas vio cómo les pasaba a los reclusos más recientes, luchando contra las drogas, el aislamiento y el constante recordatorio de su inutilidad, hasta que la resistencia se volvió demasiado dolorosa de soportar. Samuel permaneció firme, su espíritu intacto tras 4 meses de cautiverio. Pero Thomas podía ver las grietas en su determinación, los momentos de desesperación que se extendían un poco más cada día. Fue Samuel quien le mostró a Thomas los actos de desafío que afirmaban su humanidad en medio de la deshumanización intencional. Se compartían las obras cuando las hermanas no miraban. Murmuraban los nombres de sus seres queridos, para no olvidarlos, les contaban a los otros reclusos historias de sus vidas pasadas que las drogas de Martha intentaban borrar. «Me llamo Samuel Morrison», repetí en la oscuridad antes del amanecer. «Soy de Pensilvania. Tengo una hermana llamada Rebecca, que probablemente esté casada. Iba a Colorado a trabajar en las minas de plata y a mandar dinero para su boda». La repetición era una plegaria, una afirmación de sí mismas que las hermanas no podían envenenar ni encadenar. Thomas se unió a la resistencia silenciosa, contando historias sobre su vida en Charleston. El periódico en el que trabajaba, el editor llamado Harris, que lo había enviado en esta misión, y que debía preguntarse por qué nunca llegaron sus artículos prometidos. Los demás cautivos empezaron a recordar pedazos de sus propias vidas, atraídos por las preguntas pacientes de Thomas y el aliento suave de Samuel. Descubrieron que 12 había sido una vez Benjamin Ashworth, un relojero de Maryland. 7 era William Crane, un profesor que viajaba a un nuevo puesto en Ohio cuando las hermanas lo capturaron 8 años atrás. Pero incluso mientras intentaban mantener sus identidades, el mundo exterior seguía fallándoles con una indiferencia casi tan aplastante como la crueldad de las hermanas. El corazón de Thomas se aceleró con una esperanza desesperada al oír voces familiares fuera del granero una mañana gris de noviembre. Reconoció los tonos ásperos del sheriff Brody en la radio hablando del periodista desaparecido de Charleston. A través de las grietas en las ventanas selladas del granero,
Thomas observó la imponente forma de Brody mientras interrogaba a Elizabeth con la diligencia de alguien que simplemente está siguiendo los procedimientos sin anticipar nada alarmante. Ese periodista vino haciendo preguntas tontas, dijo Elizabeth, indignada con razón. Borracho como un rey, diciendo tonterías sobre gente perdida y así. Le mandamos por donde vino. Le dijimos que éramos mujeres temerosas de Dios y que no necesitábamos ese tipo de problemas. La última vez que lo vimos, se tambaleaba de regreso al pueblo. Probablemente fue a buscar otra botella en algún lugar. Thomas gritó hasta quedarse sin voz. Se lanzó contra sus ataduras hasta sangrar en sus muñecas. Hizo todo lo posible para llamar la atención de Brody. Pero el granero estaba bien construido, amortiguado en sonido, y Brody no parecía interesado en preguntar más de lo necesario. Bueno, su editor ha estado llamando, dijo Brody, aunque su tono decía que el caso estaba cerrado. Le diré que el tipo se fue, seguramente tras otra historia. Estos periódicos no son de fiar. Cuando el caballo de Brody se alejó por la carretera Pike, algo dentro de Thomas que no sabía que estaba vivo murió. La comprensión cayó sobre él como un sudario. No iba a haber rescate. No iba a haber justicia que viniera a arreglar las cosas. El pueblo se había impuesto la ceguera. La ley había optado por la ceguera conveniente. Y las hermanas Pike seguirían actuando hasta que la edad o un accidente acabaran con su reinado de terror. Ahora entendía por qué tantos prisioneros simplemente se habían rendido. ¿Por qué la resistencia parecía una broma cruel lanzada contra hombres que ya habían perdido todo lo que importaba? Ante semejante indiferencia, la esperanza misma se convirtió en otra tortura, otra manera en que las hermanas destrozarían lo que quedaba de sus espíritus. El cambio no se produjo en un instante, sino como un despertar gradual que se extendió por Thomas como el calor que regresa a las extremidades congeladas. Una noche, en su sexta semana de cautiverio, mientras veía a Samuel alentar en voz baja a un hombre destrozado llamado Peter a recordar el rostro de su propia hija, Thomas se dio cuenta de que su búsqueda de una historia se había convertido en algo mucho más necesario y peligroso. Ya no eran noticias de periódicos o premios periodísticos. Era el deber humano de atestiguar, de rehusarse a colaborar con el mal organizado, aun a riesgo de perder la vida. El plan se gestó en las noches de noviembre, cuando el viento ululaba entre las grietas del granero y los rituales de las hermanas cobraban una urgencia creciente que anunciaba el invierno y la necesidad de terminar su labor sagrada antes de que los puertos de montaña se volvieran intransitables. Samuel había estado observando la tabla del suelo suelta cerca de sus cadenas durante semanas, trabajando en ella con la paciencia de un hombre que sabía que la prisa significaría ser descubierto, y ser descubierto significaría la muerte. La madera se había debilitado tras años de humedad y abandono, y Samuel había aprendido que, al presionarlo en el ángulo correcto, podía hacer palanca para arrancar el anillo de hierro de su cadena de tobillo del suelo del granero. Ahora, Thomas era el vigía, con una conciencia casi sobrenatural de los movimientos y costumbres de las hermanas. Aprendió a identificar los pasos de Martha en el porche de la granja, su paso firme y decidido, en contraste con el paso más vacilante de su hermana. Se aprendió su rutina de memoria, cuándo estarían en la cocina preparando su cena, cuándo se retirarían a sus habitaciones separadas para oraciones privadas, cuándo saldrían para su cacería nocturna. Este conocimiento fue su arma, la única que tenía en una situación donde la fuerza bruta y la huida tradicional eran imposibles. La tormenta llegó una noche de diciembre. El frío se había instalado por debajo de cero, y el viento anunciaba nieve que los atraparía a todos hasta la primavera. Thomas sintió el cambio en la presión del aire sobre su pecho, reconociendo la tormenta que se acercaba como la oportunidad que habían estado esperando. Los truenos ahogarían el ruido de las cadenas al romperse. Los relámpagos darían luz sin tener que llevar una linterna. Y las hermanas estarían ocupadas protegiendo su posesión contra la tormenta. Samuel apretó la cadena con desesperación mientras las primeras gotas de lluvia pesadas chocaban contra el techo del granero. La tabla del suelo crujió y se quejó bajo la tensión hasta que, con un crujido como un hueso rompiéndose, el anillo de hierro se liberó de sus ataduras. El tobillo de Samuel permaneció encadenado, pero podía moverse libremente dentro del granero. Su cadena se arrastraba tras él como un espectro de su antigua cautividad. «Fuego», le susurró a Thomas.
su voz apenas audible por encima de la tormenta que se avecinaba. Prenderé fuego en el heno para ahuyentarlas. Cuando lleguen corriendo, ve a la granja. Hay un viejo rifle de caza sobre la chimenea, y Martha tiene las llaves de nuestras cadenas en una caja de madera al lado de su cama. El plan era desesperado, fallido, dependiente del tiempo y la suerte, y de la esperanza de que los hombres destrozados por años de prisión pudieran luchar cuando llegara el momento. Pero mientras Thomas observaba el granero a través de las caras de sus compañeros cautivos, vio algo que no esperaba. Un destello de la vieja resolución que las drogas y la bestialidad de Martha habían tratado de apagar. Sabían que esta era su única oportunidad. Comprendieron que el fracaso significaría la muerte y la continuación de atrocidades que ya habían reclamado demasiadas vidas. Samuel se movió con la fluidez de alguien que había practicado mentalmente cada movimiento miles de veces. Recogió heno viejo y paja y lo apiló contra las paredes de madera del granero en puntos donde generarían humo y confusión. Las primeras llamas se encendieron cuando un trueno sacudió el edificio hasta sus cimientos. Luz naranja danzó en rostros que no habían visto la luz en años. Las llamas se propagaron con aterradora rapidez, devorando la madera seca y la madera vieja de las paredes de la prisión. La puerta del establo se abrió de golpe como si la hubiera pateado la bota de un gigante, y Elizabeth se abrió paso entre el humo con el mango de su hacha en alto y asesinato en sus ojos. Pero ella había esperado encontrar a sus cautivos sumisos en sus grilletes, no una rebelión sincronizada de hombres que habían redescubierto su ira justiciera. Samuel se topó con su carga con la cadena rota, mientras que Thomas, aprovechando el caos, se abría paso entre el humo hacia la puerta del granero y la granja más allá. Lo que encontró en la cocina de las hermanas Pike era como asomarse a la mente maestra detrás de 20 años de terror metódico. En la caja de madera de Martha no solo guardaban llaves, sino también registros meticulosos de su propia escritura, catalogando a cada hombre que habían capturado, cada ritual que habían llevado a cabo, cada niño que habían engendrado en sus rituales profanos y lo que había sido de ellos. El rifle sobre la chimenea estaba cargado, como si Martha siempre hubiera sabido que un día su trabajo podría enfrentarse a una resistencia armada. Cuando Thomas regresó al granero, lo que vio parecía un infierno de Dante. El fuego se había extendido por casi la mitad de la estructura, arrojando todo en un resplandor naranja infernal que hacía que la violencia se sintiera aún más surrealista. Martha se encontraba desplomada contra la pared más alejada, su cuello doblado en un ángulo imposible por donde había caído en la confusión inicial. Elizabeth, con la cara llena de dolor y furia, agarraba a Samuel por el cuello mientras su otra mano le clavaba un cuchillo en la yugular. «Lo has matado», gritó, su voz rompiéndose con la primera emoción real que Thomas había oído de ella. «Has matado a la mujer más santa que jamás haya respirado, y ahora todos arderán por ello». Pero los demás prisioneros habían encontrado sus propias armas. Cadenas, herramientas agrícolas, trozos de madera rota que se transformaron en garrotes en manos de hombres que habían soportado años de maltrato y ahora vislumbraban la justicia. Se movieron como uno solo, con una rabia unida que era hermosa y aterradora de contemplar. El cuchillo de Elizabeth se deslizó de sus manos mientras se hundía bajo una marea de cuerpos reducidos a nada que ahora reclamaban todo de vuelta. Las semanas que siguieron se desvanecieron en un torbellino de testimonios, investigaciones, policías estatales que hacían preguntas que deberían haberse hecho hace 30 años, y periodistas que llegaban desde tan lejos como Nueva York para informar sobre la magnitud de los delitos de las hermanas Pike. La cosecha silenciosa de Black Creek de Thomas llegó a los titulares de los periódicos de todo el país, generando indignación y llamamientos a la reforma que llegaron hasta el despacho del gobernador. El sheriff Brody fue despedido en desgracia, acusado de negligencia criminal y obstrucción de la justicia, y pasó el resto de su vida en prisión. Los hombres que sobrevivieron fueron reuniéndose poco a poco con familias que los habían llorado durante años, aunque muchos jamás superarían el daño psicológico de su cautiverio. Samuel regresó a Pensilvania, donde su hermana Rebecca se había casado, pero nunca perdió la esperanza de saber de su hermano perdido. Algunos de los reclusos ancianos necesitaban cuidados las 24 horas del día. Sus mentes estaban demasiado dañadas por años de abuso químico y psicológico
como para valerse por sí mismos. El propio Thomas se convirtió en un héroe reacio, aclamado por compañeros y lectores, por hacer de su investigación un ejemplo de integridad periodística sobre la corrupción de un pueblo pequeño. Pero el cumplido sonaba hueco en comparación con el precio de la historia. El conocimiento de que 37 hombres habían sufrido durante años, mientras él seguía su carrera en una feliz ignorancia. Guardó la foto de la escena del crimen en su escritorio, no como un trofeo, sino como un recordatorio del costo de la verdad para todos aquellos a quienes tocaba. La foto era del granero de las hermanas Pike después del fuego, sus maderas ennegrecidas extendiéndose hacia el cielo gris como las costillas de alguna bestia gigante. En primer plano, apenas visibles entre los restos manchados de humo, estaban las cadenas que habían mantenido prisioneros a tantos hombres durante tanto tiempo, ahora rotas, pero para siempre señalando el lugar donde el mal había prosperado en el silencio de la gente común que prefirió no mirar.